Bueno, ya un 22% cayó la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet, esto de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Vamos a conocer los detalles de esta medición, tal como ya lo adelantaba. Saludamos nuevamente a Jacinta Molina. ¿Cómo está, Jacinta? Muy bien, Macarena, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Resultados de la encuesta CEP correspondiente al mes de agosto que fueron dados a conocer hace instantes por el Centro de Estudios Públicos y que marcan nuevamente una baja en la aprobación de la gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Lo decías tú al comienzo de este contacto y lo destacábamos también en titulares. Su aprobación a cómo ella está llevando su gestión cae en 7 puntos y se ubica en un 22%, mientras que la desaprobación a su gestión llega al 61% y sube entonces en 5 puntos. Pero no es lo único en cuanto a la medición de la mandataria, porque también hay que recordar que esta encuesta mide también lo que es la aprobación y la evaluación, mejor dicho, de los personajes políticos. Allí la presidenta se ubica en el 6º lugar con 36 puntos de evaluación positiva, que son los mismos también que tiene en cuanto a la evaluación negativa. Ambos, evaluación positiva y negativa, llegan entonces a los 36 puntos y se ubica en el 6º lugar de esta evaluación de personajes políticos. Se interroga también a los encuestados en este sondeo por una serie de atributos de la mandataria, como la confianza también, o si ha ejercido con debilidad o no su cargo, y también hay preguntas sobre si las expectativas que se tenían al comienzo de su gobierno y cómo lo está haciendo ahora. Por ejemplo, en ese sentido, un 61% cree que la mandataria está gobernando peor de lo que se esperaba. Vamos a escuchar a continuación a Ricardo González, el excoordinador del área de estudios públicos del CEP, de opinión pública del CEP, que dio más detalles de este punto precisamente, la caída en la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet, que es algo que ya venía arrastrando desde el sondeo dado a conocer en mayo, pero que ahora con este 22% se sitúa ya en su récord más bajo desde los años que ha sido medida en esta encuesta en ambos gobiernos, en la anterior y este que comenzó el 2014. Pasemos a revisar esas declaraciones. Un 22% de los chilenos aprueba la gestión de Michelle Bachelet y un 61% la desaprueba. La evolución temporal es la siguiente. Vemos que la aprobación cae 7 puntos porcentuales respecto a lo encontrado en abril del 2015 y la desaprobación sube 5 puntos porcentuales. Ambas variaciones son estadísticamente significativas. Bueno, eso en cuanto a la aprobación de la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, pero también recordemos que este sondeo trae evaluación, por ejemplo, a instituciones políticas, y en ese sentido los partidos políticos siguen ubicándose con un 3% en cuanto a la confianza, que es el mismo porcentaje que habían alcanzado en la medición anterior y que no es menor porque es igual al margen de error que presenta este sondeo. Mientras la confianza en el Congreso cae 3 puntos y llega a un 6%, y la del gobierno desciende 2 puntos y llega al 15%. Uno de los aspectos destacados de esta encuesta, que es considerada, digamos, como el principal barómetro de la política, es la evaluación también de los personajes políticos y aquellos también con mayor o menor futuro. En ese sentido, la evaluación de los personajes en el mes de agosto arrojó lo siguiente: Marco Enríquez Ominami es el político mejor evaluado con un 42%, algo que de hecho no alcanzó este primer lugar, no lo alcanzó en el sondeo dado a conocer en el mes de mayo. Isabel Allende, la senadora socialista, se ubica en el 2º lugar con el 41% de evaluación positiva. ¿Por qué es importante también este dato? Porque ella, de hecho, en el sondeo dado a conocer en mayo, se ubicaba en el primer lugar y había llegado con 45 puntos de evaluación positiva, ahora marca 41. Ricardo Lagos Escobar, el expresidente, que recordemos también ha aumentado su aparición pública en los últimos meses, sigue manteniéndose en el 3er lugar, ahora eso sí, con 41 puntos de evaluación positiva. La vez anterior fueron 42 y de hecho hay que recordar también que la medición anterior, la dada a conocer en mayo, fue la primera vez el que el nombre del exmandatario figuró en este sondeo como parte también de la medición de los personajes políticos mejor evaluados. Aparece sorpresivamente el diputado Giorgio Jackson también en esta medición en el 4º lugar con el 40% y le sigue Sebastián Piñera, el expresidente. Ahora su evaluación positiva cae de un 39 que había marcado la vez
anterior a con 38 puntos, digo, ahora, y se ubica, por cierto, también como el personaje mejor evaluado de la alianza. Y luego de eso, ya en el sexto lugar, lo que yo les adelantaba al comienzo de este despacho, la evaluación positiva de la presidenta Michelle Bachelet, que ahora llega a 36 puntos y aumenta, eso sí, un punto lo que se había marcado en la medición anterior, donde ella había alcanzado 35 puntos de evaluación positiva en este respecto. En cuanto a las caídas o alzas también que se dan a conocer con estas evaluaciones, hay un punto bastante considerable, que es que entre la caída, de hecho, más significativa que da a conocer esta encuesta es la que experimentó el exministro Rodrigo Peñailillo, quien cae 14 puntos y pasa de un 29% de evaluación positiva a un 15%, y entre las alzas más significativas se encuentra la de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, que sube a 7 puntos. Pasemos a revisar qué dicen desde el CEP sobre esta medición, la de los personajes mejor evaluados y también de su futuro político. Un 42% de los chilenos de los chilenos que conocen a Marco Enríquez Ominami tienen una evaluación positiva de él, y un 23% tienen una evaluación negativa de él. Un 41% de los que conoce a Isabel Allende tiene una evaluación positiva de ella, y un 27% tiene una evaluación negativa. Un 41% de los chilenos que conocen a Ricardo Lagos Escobar tienen una evaluación positiva de él, y un 31% una evaluación negativa de él. Un 40% de los chilenos que conocen a Giorgio Jackson tienen una opinión positiva de él, y un 29% tienen una opinión negativa de él. Un 38% de los chilenos que conocen a Sebastián Piñera tienen una opinión positiva de él, y un 31% tienen una opinión negativa de él. Luego Michelle Bachelet, un 36% de quienes la conocen tienen una opinión positiva de ella, y un 36% también tienen una opinión negativa de ella. Para cerrar, Macarena, lo que es la evaluación en cuanto a la política chilena, destacar lo que marcan las coaliciones políticas. La alianza, lo que es su aprobación, llega al 10% en este sondeo y su desaprobación al 53%. En cuanto a la nueva mayoría, su aprobación llega a 13% y su desaprobación a 51%. Ahora, viendo el tema también de lo que son las preguntas que se hacen a los encuestados sobre cuáles son las prioridades a su juicio, la delincuencia sigue ubicándose en el primer lugar. Eso sí, lo interesante es el alza que experimentó, porque si en el sondeo anterior este puntaje que alcanzaba la delincuencia como prioridad de los encuestados era de un 46%, ahora esto sube a un 60%, y le siguen salud y educación, que caen en sus porcentajes, pero se ubican en el segundo y tercer lugar respectivamente. Escuchemos la opinión de Ricardo González del CEP también sobre esta área y la evaluación también que se dio a conocer en esta materia durante esta mañana. Un 60% de los chilenos piensa que la delincuencia, asaltos y robos es el principal problema al que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo. Estos son 14 puntos porcentuales más que lo encontraba en abril del 2015. Un 40% de los chilenos piensa que salud es el problema al que debería dedicar más esfuerzo. Estos son 5 puntos porcentuales menos que lo estimado en abril del 2015. Educación reúne el 38% de las menciones, esto es 2 puntos menos, y no representa una variación significativa respecto siempre de la medición anterior. Bueno, solo para cerrar, agregar que por primera vez también este sondeo consultó sobre un tema que ha generado polémica, y que es el cambio del horario. En ese sentido, tanto la pregunta de si preferían, por ejemplo, que amaneciera o no más temprano, un 58% de los encuestados dijo estar a favor de que amanezca más temprano, contrario a lo que ha sido la línea de defensa del gobierno para justificar lo que fue el cambio del uso horario. Y sobre esto, ¿qué preferían los encuestados? Bueno, un 58% también prefiere que existan 2 tipos de horarios distintos al año, entonces se inclina, según este sondeo, a favor de la modificación del uso horario. Claro, una decisión que el Ejecutivo ha tomado, tú bien lo decías, en otra dirección, por lo tanto mantendríamos este horario, al menos también en la próxima temporada de invierno. Gracias, Jacinta, por el análisis político de la encuesta CEP, algo que también vamos a seguir revisando aquí en Es Noticia.